Señor y Padre Celestial, le damos gracias por permitirnos nuevamente encontrarnos acá, reunidos con este propósito especial, Señor. Venimos a reconocer, Señor, su majestad, su grandeza, su bondad, a reconocer que le necesitamos, que entendemos que nuestro bien está en el acercarnos, Señor, ante usted, Señor, ante su presencia, en acercar nuestra vida, Señor, a usted. Y ahora cuando vamos a considerar su palabra, pedimos que ilumine nuestra mente y corazón, que esa palabra suya sea relevante para nuestras vidas hoy, que de alguna manera su Santo Espíritu nos ilumine por medio de la exposición de su palabra. Que usted traiga luz, Señor, sobre algún punto ciego en nuestra vida, que usted nos señale con mayor claridad, Señor, el camino a seguir. Que usted infunda, Señor, aliento y esperanza a nuestros corazones y que cumpla, pues, esa palabra suya, todo propósito por el cual la trae a nosotros en el día de hoy. Oramos en el nombre del Salvador, de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Estamos considerando desde hace varias semanas algunos aspectos de la vida de Moisés y con el matiz de vernos reflejados nosotros en esa vida de Moisés o en algunas de esas experiencias de Moisés. Una frase que pronunció un hombre de Dios hace ya como 200 años acerca de Moisés decía que su vida se podía resumir en 3 etapas. 40 años pasó Moisés en Egipto, como príncipe en Egipto, pensando que era alguien importante. Luego pasó 40 años en el desierto, descubriendo que no era nadie. Y luego pasaría los últimos 40 años de su vida conociendo lo que Dios puede hacer con alguien que no se considera nada. Y hoy vamos a entrar a esa etapa, a esa tercera etapa de la vida de Moisés. Ya Moisés tiene 80 años, nos dirá la Biblia. 80 años cuando experimenta lo que hoy consideraremos. Ese cambio que Dios trajo a la vida de Moisés se produjo en un lugar llamado Horeb. Moisés, nos dirá la Biblia, que seguía siendo pastor de ovejas, de las ovejas de su suegro. Bromeábamos un poco, toda la vida Moisés pastoreando las ovejas de su suegro. No se nos dice en ninguna parte de la Escritura que pastoreaba sus propios rebaños, quizás los tenía, no lo sé, pero la Biblia dice que trabajaba para su suegro. Y entonces nos dirá el texto bíblico que pastoreando esas ovejas, algo pasó allí en un momento de esos que marcan la vida y que marcan diferencias, que dividen la vida, y de aquí en adelante viene otra etapa. Vamos a estar ubicados en Éxodo capítulo 3, y solamente son seis versículos los que hoy estaremos, a los que hoy nos estaremos acercando. Y el mensaje podría llamarse así. Pensé en otros nombres, tal vez en un encuentro en la montaña, en el monte Horeb, pero creo que el énfasis debe ser ese, en un encuentro con el Dios Santo, un encuentro con el Dios Santo. De alguna manera Moisés tenía idea acerca de Dios, de alguna manera Moisés tenía cierto conocimiento de Dios. Es muy difícil, por cierto, estar sobre esta tierra sin tener siquiera una pizca de conocimiento acerca de Dios.
todos sobre la tierra tenemos, aunque sea una idea, pero aunque distorsionada, confusa, pero tenemos cierta idea acerca de Dios. La Biblia dice, nadie tendrá excusa. Todos los mortales, todos los seres humanos en todas las épocas, nadie tendrá excusa. Todos tienen, aunque sea una idea acerca de Dios. Porque esas características de Dios están a la vista de todos. Y cuando vemos los que nos rodea, entonces decimos toda esta grandeza de dónde salió. Tiene que haber un Dios. No sé cómo se llama, no sé cómo lo podré conocer, no sé qué intenciones tiene Él, no sé para qué hizo esto. Entonces hay una cierta idea. Entonces diría el apóstol, la conciencia está allí, señala y nos dice en nuestro interior que hay un Dios en lo alto. Entonces Moisés tenía, además de eso, Moisés venía de una tradición, de un pueblo, de un linaje que tuvo un encuentro con Dios en sus inicios. Los descendientes de Abraham y toda esa fe de Abraham se trasladó a la posteridad. De manera que por una u por otra razón, Moisés tenía cierto conocimiento de Dios. Mucho más que otros, por cierto, ¿no? De su tiempo, quiero decir. Pero no conocía todavía a Dios como Dios quería que él le conociese. Y no tenía idea, Moisés, de ese aspecto de Dios, el cual vamos a considerar hoy, y con el cual él se encontró, porque entonces diremos, Moisés tuvo un encuentro con Dios. La presencia de Dios envuelve toda su creación. Diría el apóstol Pablo, en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él existimos. Y no nos percatamos de eso y no nos damos cuenta de eso. Pero hay momentos. Es necesario, voy a expresarlo así, que a pesar de que estábamos rodeados de Dios y no nos damos cuenta de ello, es necesario que tengamos un encuentro con ese Dios, un encuentro personalizado, un encuentro personal con ese Dios. Que tengamos un encuentro personal con ese Dios y le conozcamos de una forma personal, de una forma diferente, de una forma íntima. Y Dios quiere ser conocido de esa forma. Y por eso Él ha hablado a lo largo de la historia, por eso Él se manifestó, por eso el Señor Jesucristo, siendo Dios, se manifestó, pero para hablarnos de tú a tú. Si todavía no me entiendes, como que dijese, entonces el Señor Jesucristo se manifestó como uno de nosotros, y anduvo como uno de nosotros, y habló como uno de nosotros, y de esa forma ya no hay mayor forma, no hay una forma mayor en la cual Dios se pueda comunicar con nosotros. Se manifestó como uno de nosotros, nos habló al mismo nivel y nos dio a conocer lo que Él quería, lo que nos conviene y lo que Él en su amor desea para cada uno de nosotros. Vamos con las láminas. Ese pequeño mapa allí, siempre esos mapas a veces son un poco confusos, por lo menos para mí. Pero allí está Egipto, de donde Moisés salió huyendo de Faraón. Esa línea roja no es el recorrido que hizo Moisés, sino el recorrido que haría el pueblo de Israel cuando fuesen liberados de allá. Pero entonces, allí en esa parte central, entre los dos mares, digamos allí está una zona que se llama Oreb. Lo llaman también la península de Oreb. Y en esa península de Oreb está, por ejemplo, el monte Sinaí, para que nos ubiquemos por allí más o menos, ¿ves?
El pueblo de Dios saldría de allá con Moisés, llegaría hasta ese lugar y luego irían hacia allá arriba, hacia Canaán. O sea, esta era una zona de paso. Adelante, la siguiente. ¿Cómo es esa zona? Esto. Esa es una fotografía actual. Son una serie de cadenas montañosas, rocosas, áridas, por cierto, casi como desérticas. No vamos a encontrar abundante vegetación, no, es una zona bastante árida, bastante como hostil, incómoda, tal vez. El asunto es que Moisés, pastoreando las ovejas de su suegro, fue viajando, va alejándose, y no sería cuestión de un solo día, se fue adentrando, se fue alejando y llegó hasta esa zona, hasta Oreb. Y allí tendría un encuentro con el Señor. Oreb entonces repito, es una cadena montañosa ubicada en el nordeste de Egipto, entre África y Asia. El monte más alto allí tiene unos 2.300, menos de 2.300 metros de altura. El Pico Bolívar nuestro tiene ¿cuántos? ¿Alguien sabe con exactitud? 4.995, aquí está un escalador. Y en serio, ha escalado. Entonces, bueno, imagínense, el monte Oreb, donde Moisés fue donde Moisés se fue a encontrar con Dios, era más bajo que el monte Bolívar nuestro, que el Pico Bolívar nuestro, unos 2.300 metros de altura. Pero ese fue el espacio que el Señor escogió para manifestarse, para darse a conocer a Moisés de una forma especial. En esa zona, allí les daría Dios a ellos la ley. Allí recibirían ellos, Moisés, las 2 tablas de los 10 mandamientos. Allí se congregaría todo el pueblo de Israel como en una asamblea para formalizar el pacto, porque Dios estableció allí su pacto. Entonces Dios diría, el pacto que hice con ustedes en Oreb, y luego las Escrituras dirían, las leyes que recibió Moisés en Oreb. Allí sucedería la tragedia aquella del becerro de oro, sucedió allí en esas zonas de Oreb. Allí sucedió la protesta aquella donde iban a apedrear a Moisés porque no tenían agua. Y Moisés dice, Señor, esta gente está que me va a apedrear. Y Dios le dijo a Moisés, golpea la roca y va a salir agua. ¿Recuerda? Eso sucedió en Oreb. De allí el famoso himno aquel que hace tantos años se cantaba en la iglesia, Cristo es la peña de Oreb, que está brotando agua de vida. Eso sucedió en Oreb. Entonces la gente decía, aquí no hay agua. Nos sacaste, le dirían a Moisés, nos sacaste de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos, a nuestros ganados, en esta zona que no hay ni agua para beber. Imagínate, era más o menos esa la condición. Y todos esos eventos sucedieron en esa zona. Muchos años más adelante, el profeta Elías, cuando también huye porque están a punto de lincharlo, Elías caminó 40 días y 40 noches para refugiarse en Oreb. Tenía la fama, luego vino a tener la fama esa zona de que allí estaba la presencia de Dios. Se llamaba entonces esa zona el monte de Dios, Oreb, el monte de Dios. Así nos lo dice el relato bíblico, creo que es el primer texto que tenemos. Éxodo capítulo 3, verso 1 dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb, monte de Dios. Y esas palabras tan sencillas, mis hermanos, amigos, esas palabras tan sencillas, tan simples, nos introducen a ese momento, a esa experiencia que tendrá Moisés, que será quizás la más determinante hasta ese momento en su vida. Moisés será llevado a reconocer que es la mano de Dios la que guía, la que está presente en su vida, ¿no? Y yo, al considerar esto, pienso, no solo Moisés, nosotros no sabemos qué es nuestra vida, no sabemos por qué nos pasan las cosas que nos pasan, no sabemos por qué, no entendemos, quiero decir,
¿Por qué nuestra vida de repente da unos giros y se nos cambian todas las circunstancias? Así como Moisés tampoco entendía por qué estaba en el desierto y le pasó su vida en el desierto, después de haber sido general y príncipe en Egipto. Y llega a ese punto, donde nuevamente entonces Dios hará algo que cambiará le dará un giro a su vida. ¿Sabe? Nunca estamos viejos para acercarnos al Señor o para tener un encuentro con Dios. Moisés tiene 80 años en ese punto. Y allí es cuando Dios comienza a manifestar sus propósitos para él. Y alguien podrá decir, pero yo toda la vida he estado alejado de Dios. Pero mientras usted tenga vida y cierta disposición de mente, es un buen momento para acercarse a Dios. No importa que usted haya vivido toda su vida alejado de Dios. Hoy puede acercarse, hoy es un buen momento para acercarse a Él. Moisés sale a la faena, al trabajo que siempre le ha ocupado, y va con sus ovejas a ese lugar, y llega hasta Oreb, llega hasta esa zona, llega hasta esa montaña. Y allí Moisés experimentará lo que se conoce como una teofanía. Una palabra un poco extraña tal vez a nuestros oídos, una teofanía. Una teofanía es una manifestación visible de Dios. Es lo que significa. Ver a Dios de forma, tener la experiencia de ver a Dios. Eso es una teofanía. Que Dios se manifieste de forma visible. Y eso es lo que sucederá con Moisés en ese espacio. Varias veces en la Biblia encontraremos que Dios se manifestó de forma visible en una teofanía. Pero Moisés es quizás la persona, el ser humano, que mayor número de veces tuvo esa experiencia. Y comenzaría acá en Oreb. Nosotros no estamos llamados a ser crédulos y a ser personas que creemos las cosas sin cuestionarlas, sin juzgarlas, sin examinarlas. Eso no es la fe. Cuando alguien dice la fe ciega, eso es falso. La fe no es ciega. Una fe ciega no sirve de nada. Y a Dios no se le podrá conocer a través de una fe ciega. La verdadera fe examina, la verdadera fe cuestiona, la verdadera fe se hace preguntas, la verdadera fe pesa argumentos, la verdadera fe entresaca, esto es verdadero o esto es falso. La verdadera fe no tiene miedo de hacer las preguntas y de someter a cuestionamiento las cosas. Si alguien me dice, no, que yo tuve una visión de Dios, yo no le voy a creer, absolutamente no le voy a creer. Porque esos fueron casos muy excepcionales en lo que sucedió en el pasado. Y no encuentro asidero en el presente para entender que Dios se está manifestando de esa forma hoy ante alguien. Ya Dios se manifestó como se iba a manifestar. En la manifestación suprema de Dios fue la encarnación del Señor Jesucristo. El Dios invisible se manifestó en la persona del Señor Jesucristo. De allí en adelante, cerrado. De allí en adelante cerrado, hasta que nuevamente, dice la Biblia, ese Señor Jesucristo se manifieste visible ante todo en su segunda venida. Las religiones abundan en cuentos, en mitos, en cuestiones, en leyendas. El Evangelio no está basado en leyendas. La palabra de Dios no nos pide que creamos cosas absurdas. O sea, las cosas que nos plantea la palabra de Dios son muy lógicas, muy lógicas. Y me gusta usar esa expresión, que la fe es muy lógica, la verdadera fe es muy lógica. O sea, nos dice que hay un Dios y es que es lógico que tiene que haber un Dios. Porque si no hay un Dios, la existencia, la creación, la materia no tiene, ¿de dónde salió?
Entonces vienen los científicos y dicen, no, siempre ha estado allí. No puede ser, eso es ilógico. No siempre puede haber estado allí. Si esto está aquí, es porque alguien lo trajo hasta acá. Si esto está de esta forma, es porque alguien lo construyó de esta forma. Hay un diseño. No me puede decir que eso siempre ha estado allí, que surgió de las... Eso es absurdo, es ridículo. Entonces la lógica demanda que haya un Dios inteligente, que haya un Dios sabio, que diseñó y creó todas las cosas con un propósito. Y luego la lógica también nos dice, si ese Dios está allí, ese Dios no puede ser mudo, tiene que comunicarse. Y si nos quiso para algo, entonces tiene que comunicarse. Si Él nos creó, entonces tiene que también hablar con nosotros. Y eso es lo que vemos en las Escrituras. Y todo eso vemos en las Escrituras. Pero Moisés entonces le decía, tuvo ese privilegio. Pero Dios no es que se está manifestando a todo el mundo por allí y que está apareciendo en las casas de todos y con visiones y tal. No es así. La Biblia dice que Dios es invisible, comenzando por allí. La Biblia dice, Dios es invisible, no se puede ver, es invisible. Así nos lo dice la palabra directamente en Colosenses 1:15, en Primera de Timoteo 1:17 y en Hebreos 11:27. El Dios invisible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Así dice la Escritura. A quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Él es el Dios invisible. Habita en luz inaccesible. Nadie puede llegar hasta donde está esa luz, donde está Dios. Eso está reservado. Pero en algunos momentos, ese Dios invisible se manifestó ante los hombres y tomó cierta apariencia para manifestarse ante ellos. Y es lo que va a pasar con Moisés. Dice el verso siguiente, la frase siguiente. Está en Horeb, monte de Dios. ¿Y qué pasó? Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Moisés no está esperando nada de eso. Moisés está esperando que sus ovejas coman. Moisés está matando el tiempo, sentado en alguna piedra por allí, mientras las ovejas están... Y de repente, inesperadamente, sin que él lo presintiese, se le aparece el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza. Vamos a hablar primero de la zarza. ¿Qué es una zarza? ¿Hay alguna imagen? Eso es una zarza, por ejemplo. Esa está en Egipto. La gente, las personas van y hacen unas peregrinaciones hasta allá porque dicen, no, esa es la zarza donde se apareció el Señor a Moisés. No creo que sea, pero quizás fue algo parecido así. Pero en todo caso, las zarzas son arbustos propios de esos parajes orientales. Y hay muchos tipos de zarza, Unas son como unos rastrojos, como esas enredaderas de monte otras zarzas dan una especie de moras, como de moras silvestres. Otras zarzas son como unos arbustos enanos. Y algunas zarzas pueden alcanzar inclusive algunos metros de altura. Pero siempre son unos árboles que son débiles, que son endebles, que no sirven, no dan madera, no sirven, casi no dan sombra, no tienen mucha utilidad. Mayormente usualmente esas zarzas las tomaban para prenderles candela y quemar otras cosas, para avivar el fuego de algunas, para encender el fuego cuando tenían que hacer algunas quemas. Acá adelante hay 2 sillas, también tres sillas hay por acá, por si acaso. Entonces, eso era una zarza. Una zarza era un arbusto corriente. Había muchas zarzas en esas zonas del desierto. Y Moisés no se va a asombrar de ver una zarza. Tampoco se va a asombrar de que una zarza se esté quemando. Porque era normal que por el calor y la zarza seca, de repente las zarzas se prendían en fuego. Eso era algo normal. Entonces,
que un árbol y de repente un árbol medio seco, una zarza media seca en el desierto comenzaba a arder en fuego, eso era algo normal, eso no sorprendía, no iba a sorprender a Moisés. Eso eran cosas corrientes, comunes, que sucedían en esos parajes. Pero el texto bíblico, volviendo al texto bíblico, el anterior, dice que se le apareció fue el ángel del Señor, el ángel de Jehová. 52 veces aparece en la Biblia esta expresión, el ángel de Jehová. Todas en el Antiguo Testamento. El ángel de Jehová, esa expresión aparece solo en el Antiguo Testamento y aparece 52 veces. Y creo que sin excepción, las 52 veces, esa frase se refiere a Dios. No a un ángel, sino a Dios. Sino a Dios. Y así lo entendían quienes tenían la experiencia de esa teofanía, de ver el ángel del Señor. Hoy no vamos a decir por qué y tal, y cómo llegamos a esas conclusiones porque nos apartaríamos del tema. Pero el ángel de Jehová en la Biblia es Dios mismo. El ángel de Jehová, cuando usted lea en el Antiguo Testamento, el ángel de Jehová se le apareció a Abraham, ese es Dios. El ángel de Jehová se le apareció a Jacob, es Dios. El ángel de Jehová se le apareció a Gedeón, ese es Dios. El ángel de Jehová se le apareció a... ese es Dios. Es Dios. Y por ello, ese ángel de Jehová es adorado y recibe la adoración de aquellos que le adoran. Y solo Dios es digno de adoración. De otra manera, ningún ángel va a recibir adoración, pero Dios recibe la adoración porque Él es digno de ser adorado. Por eso ese ángel puede hablar y dice Dios y tal, y de repente yo mismo les digo, y yo te digo que haré esto, porque es Dios. Podríamos decir algo más. Ese ángel de Jehová es una manifestación del Señor Jesucristo. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Y ese ángel de Jehová es el Señor Jesucristo manifestándose a los hombres. Pero volviendo al tema de la zarza y del ángel del Señor, me resulta llamativo que Dios escogió un árbol de tan baja categoría para manifestarse. Habiendo tantos árboles imponentes, árboles grandes, árboles de buena madera, y Dios escoge un matorral. Dios escoge una zarza que no sirve para casi nada, que nadie la quiere, que nadie la valora, y allí va a manifestar Dios su presencia. ¿Será que somos nosotros como esa zarza? Que no servimos para casi nada, pero si la presencia de Dios está en nosotros, será una bendición. Dios escogió una zarza para manifestarse. ¿Qué cosa? Y tal era la simplicidad de ese asunto, que Moisés estaría allí y ve la zarza un rato quemándose. Una zarza. No le dan importancia, no le da valor. Y sigue haciendo sus cosas. Y sigue ocupado en sus pensamientos. Pero de repente vuelve a mirar. Ahí está la zarza ardiendo todavía. Qué raro. Ya esa zarza ya se debería haber consumido. Eso iba a durar unos minutos. Entonces Moisés dice, qué raro que esa zarza sigue ardiendo. ¿Qué pasa allí? Voy a ver qué es lo que está pasando, porque esa zarza no se quema. ¿Se fija por dónde vino el asunto? La curiosidad de Moisés, y dice, allí está pasando algo, ¿no? Y yo digo, ¿qué formas que tiene Dios de llamar nuestra atención? ¿Qué formas curiosas tiene Dios de llamar la atención de aquellos a los cuales quiere acercar? Y Moisés no sabe, pero es Dios que lo está llamando, que le está llamando la atención, que le está haciendo señas. Acá estoy, aquí estoy. ¿De qué forma, me pregunto? Y cada uno de nosotros tendrá una historia tan singular de cómo Dios le llamó, de cómo Dios llamó su atención, de por dónde comenzó el acercamiento, qué fue lo que le llamó la atención, de qué manera. Y me pregunto a cuántos de los que estamos hoy acá, Dios estarán en ese espacio, en ese trance que Dios está llamándoles la atención.
Y todavía no saben que es Dios, pero es Dios que les está llamando. Por eso usted está acá. Por eso usted me está escuchando. Y es Dios quien le está llamando. No somos nosotros, no soy yo, no es el que le invitó, es Dios a final de cuentas quien nos está llamando. Y esa zarza era de verdad. Esa era, era una verdadera zarza. O sea, no fue una apariencia de zarza, no, esa era una zarza normal, que estaba allí, pues. Pero a Moisés le llama la atención, repito, que no se consume. Usted sabe, el fuego necesita combustible. El fuego, si no tiene combustible, se extingue, se apaga. Combustible comenzando por el oxígeno, por eso colocamos si usted coloca sobre una vela algo allí, entonces que le corte el oxígeno, se va a apagar. Al consumir el oxígeno, se apaga. El fuego, dice la Biblia, nunca se cansa, siempre dice, dame, dame, dame más. Sí, mientras usted esté alimentando el fuego, él se mantiene encendido. Mientras tenga combustible, él va a arder. Por eso está devorando allá en no sé qué zonas de Francia, no sé en qué zonas esos incendios se van, pero impresionante, porque el fuego no se detiene. Mientras consiga combustible, él va a arder. Cuando cesa el combustible, se acabó el fuego. Pero este fuego no consumía la zarza. Y por ello le decía, Moisés le llamó la atención porque él dice, pero ese fuego no está consumiendo la zarza. ¿Por qué no se consume? Ahora me pregunto yo y le pregunto a usted. ¿Por qué no se consume? Y es porque tenemos que decir, porque ese fuego no era un fuego natural. Era la presencia de Dios. Y Dios no necesita nada. Dios no necesita nada ni de nadie. Dios es autosuficiente. Y si se manifiesta como fuego, no necesita que le alimenten. Esa era una llama autosuficiente. Esa era una llama autopermanente. Esa era una llama que no necesitaba, pero ni la hojita de la zarza para arder. Arde por su propio ser. Arde por su propio poder. Y es importante que entendamos eso. Dios no necesita su creación. No es despótico, es realidad. Dios no nos necesita. Nos ama de pura gracia. Nos trajo a la existencia, nos hace bien, nos muestra su bondad, pero no porque tenga necesidad de nosotros. ¿Qué le vamos a dar nosotros a Él si de Él son todas las cosas? No necesita nada de nosotros. No tiene necesidad de ninguna cosa. Él se basta a sí mismo. Bendito sea su nombre. Y entonces, cuando Moisés se acerca para ver ese raro fenómeno, ese extraño fenómeno, se encuentra con que esa zarza está habitada por la presencia de Dios. Esa es la expresión que usa la Biblia en Deuteronomio 33:16. La zarza estaba habitada por Dios. ¿Cómo? No le sé decir cómo, porque es igual a lo que la Biblia dice, que cuando nosotros entregamos nuestra vida a Dios, Dios viene a habitar en nosotros. ¿Y cómo es eso? No lo puedo explicar, pero Él habita en el corazón, en la vida de aquellos que se rinden a Él. Entonces, literalmente, viene a habitar, a morar en nosotros. Dijo el Señor Jesucristo, y vendremos a Él y haremos moradas con ellos. Dice el texto bíblico, así continúa. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa esa zarza no se quema? Y viendo el Señor que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Solamente 6 personas en la Biblia fueron llamadas por Dios de esta manera. 5, creo. 5 en concreto. Que Dios los llamó repitiendo su nombre 2 veces.
Vamos a ver si los recuerdo. Abraham, Jacob, Moisés, Pablo, Saulo, Simón, Samuel, tenías que saber qué era tu nombre. Samuel también fue llamado de esta forma. Y todas estas personas, estas 6 personas, para un propósito muy especial. Cada una de estas personas tuvo un propósito muy especial. Cada uno de estas 6 personas. Pero Moisés se acerca, Moisés va, la zarza está a la distancia y Moisés dice, voy a ver qué es lo que pasa. Y Dios ve que, dice la Escritura, Dios ve que Moisés se va acercando y Dios le llama a Moisés. Y cuando Moisés escucha esa voz, pero es que Moisés se para en seco. Se paró inmediatamente, se detiene. Y no podemos imaginar, pero es que la pronunciación del nombre de Moisés por la voz de Dios debió ser de tal forma que eso le impresionó, que eso le detuvo, que eso de una vez, o sea, por el tono de voz, por el timbre de voz, por la forma en que su nombre fue pronunciado, Moisés entendió, pero de una vez que estaba ante algo y se apoderó de él, se tuvo que haber apoderado de él un temor reverencial para con aquella voz que le hablaba. Porque no era la voz de una persona, no era... Hay una diferencia cuando Dios nos habla. Hay una diferencia en el hablar de Dios, en el llamar de Dios. Y todavía no se ha revelado la identidad. Y Moisés todavía no sabe quién le habla. Pero él de una vez, él presiente acá, él presiente que Dios está allí. Y deja de caminar y queda en la expectativa. Y dice, aquí estoy. Y responde sencillamente, sumisamente, aquí estoy. Sí, aquí estoy. Hay una autoridad absoluta, una dignidad absoluta en la voz del Señor, en la palabra del Señor. Nosotros debemos orar que podamos percibir la autoridad del Señor en su palabra. Y que cuando usted lea la palabra de Dios, usted pueda percibir la voz de Dios en ella. Porque si no, la Biblia vendrá a ser un libro más que cualquiera. Un libro más. Y nada le comunicará. Pero si usted entiende, si nosotros entendemos que es la palabra de Dios, que es Dios quien habló, que no fue el hombre que habló, como explicábamos los miércoles, que no es que a alguien se le ocurrió contar una historia acerca de Dios, sino que Dios se manifestó, que Dios se reveló, que Dios se dio a conocer, iremos con otra actitud y escucharemos realmente lo que hemos de escuchar. Y yo digo, el llamar de Dios para nosotros tiene cierta similitud con el llamado de Moisés, cierta semejanza. También nosotros estamos en nuestras ocupaciones, cada uno de nosotros estamos en nuestras ocupaciones. Andamos por la vida y vamos allí y quizás sin darnos cuenta llegamos a ese punto, a ese momento en que sin darnos cuenta estamos pisando un territorio santo. No lo sabíamos, pero resulta que estamos pisando un territorio que está habitado por Dios, Hablo en sentido figurado. ¿Y por qué? Porque nos llegó el momento. Porque creo que llega un tiempo, como dice la Biblia, tiempo y ocasión llegan a todos. Entonces, porque llegó nuestro momento de tener ese encuentro con Dios, que es un tiempo de misericordia, siempre será un tiempo de misericordia, de gracia de Dios, de bondad inmerecida de Dios. Somos atraídos. No depende, dice el escritor bíblico, no depende de la voluntad del hombre. No depende de la mucha fuerza de voluntad. No, dice depende de Dios, que es misericordioso. Depende de Dios, que es misericordioso. Alguien me dirá, yo estoy luchando, pero soy débil. Sí, si todos nos sinceramos, todos somos muy débiles.
Y si se tratase de nuestra fuerza, ninguno de nosotros permanecería, ni podríamos mantenernos. Pero es Dios en su bondad, es Dios en su misericordia, es Dios quien hace la diferencia. Promete hacer la diferencia en nuestras vidas. Y entonces somos atraídos en cierta dirección y comienza un cierto sentir en nuestras almas, un cierto sentir en nuestros corazones, ciertos pensamientos, algún tipo de consideraciones que antes no nos hacíamos y comenzamos a ver la necesidad de acercarnos, la necesidad de tener un acercamiento con Dios. Si usted está considerando, pero no me gusta mucho usar esa palabra de sentir, pero si usted siente y ha sentido la necesidad, y es válida porque todos tenemos esa, si usted ha sentido la necesidad de acercarse a Dios, de buscar a Dios, de conocer un poco de Dios, usted no está mal, eso está bien. Es lo mejor que le puede pasar en la vida, que usted sienta la necesidad de acercarse a Dios. Lo terrible es que se nos vaya la vida y que jamás hayamos sentido, experimentado la necesidad de acercarnos a Dios. Eso sí será un terrible, eso sí será. De manera que si usted siente eso, no piense que usted es débil de conciencia. No piense, usted dice, pero ¿será que tengo sentido de culpabilidad? Si usted se siente culpable, dele gracias al Señor que se siente culpable. Porque solamente los que se sienten culpables podrán alcanzar perdón de Dios. Pero aquellos que no experimentan culpa, aquellos que no se sienten culpables, no serán perdonados, no alcanzarán perdón de parte de Dios. Solamente los que se sienten culpables podrán decir, Señor, aquí estoy, te pido que me perdones. Y Dios será propicio en perdonar. Y Dios ha prometido perdonar. Pero aquellos que siempre están lavándose las manos y excusándose y tal, y tranquilo y para adelante, yo no hago caso de eso, yo no soy débil. Ojalá fueses débil y reconocieses tus pecados, tus faltas, tu necesidad de Dios. A fin de cuentas, ¿qué es mi necesidad de Dios? La necesidad de Dios. Y no somos nosotros quien inició el viaje, es Dios, repito, quien nos ha estado conduciendo sin que nosotros nos demos cuenta. Siguiente punto. Un dibujo. Quizás así. No sé. Y Dios le dijo, siguiente texto bíblico, lo próximo que Dios le comunicó después de haberlo llamado, Moisés, Moisés, y él dijo, Señor, aquí estoy. Dios le dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y aquí llegamos al punto central. El punto difícil. El punto que nos interroga, que nos pregunta, que nos confronta. Porque nos cuesta mucho, y creo que es normal que así sea, pero nos cuesta mucho entender la santidad de Dios. Ese concepto para nosotros es muy extraño, la santidad de Dios. Si hablamos del amor, tenemos idea de cómo es el amor, porque nosotros experimentamos amor. Si hablamos de justicia, tenemos cierta idea de lo que es la justicia y la injusticia. Si hablamos de, ¿qué más? Misericordia, sí, también.
y así con varios aspectos del ser de Dios. Pero cuando hablamos de santidad, nos quedamos en cortocircuito. No tenemos una referencia para la santidad. No sabemos lo que es la santidad. No tenemos idea de qué es la santidad, qué significa eso. Porque fuimos concebidos en pecado, como dijo el rey David. Nacemos en pecado, vivimos en pecado. Y aunque alcancemos perdón y sabemos que el Señor Jesucristo murió en la cruz y lo reconocemos como nuestro Salvador, y su muerte en la cruz y su sangre derramada como la base para nuestro perdón y justificación, el pecado sigue en nosotros. El pecado sigue en nosotros y está allí latente. Está allí latente. Y si nos descuidamos, ese pecado nos va a dominar otra vez. De manera que el concepto de la santidad se nos vuelve muy difícil de entender. Y este es el primer encuentro que tiene, el primer encuentro que Moisés tiene con Dios en toda su vida. Y estas son las primeras palabras que Dios le dice a Moisés. Las primeras palabras que Dios le dice a Moisés son estas. No le dijo, bienvenido Moisés, te estoy esperando. No le dijo, no, acércate, ven acá, vamos a hablar un rato. No le dijo nada de eso. Le dijo fue, alto. Lo primero que Dios le dice a Moisés es, alto, no te acerques. No se lo dijo así como yo estoy gritando, y discúlpeme. Pero Dios le dio un alto. No te acerques. Quítate el calzado. Este territorio es un territorio santo. Podemos más o menos ver lo que está allí. ¿Qué es lo primero que Dios quiere que Moisés entienda? ¿Qué es lo primero que Dios quiere que entre aquí? ¡Pac! En la mente de Moisés, en el sentir de Moisés. Se acerca a Dios y lo primero que Moisés tiene que entender es que Dios está allá y Él está acá. Que Él no puede acercarse a Dios. Yo vengo acá a tener a darme un abrazo con Dios, así como dos buenos amigos. No es así. Y tiene que quitarse el calzado y bajar la cabeza y mostrar respeto, porque el Dios santo está allí. Y dice, y este territorio es santo, y no es porque esa era una tierra santa. En ese momento esa es una tierra santa porque Dios está presente. Cuando Dios sale de ahí, ya ese es un territorio y una tierra normal como cualquier otra. Pero si Dios está allí, ese territorio es santo. Y es lo primero entonces que Moisés tiene que conocer, y yo digo también es lo primero que nosotros necesitamos conocer acerca de Dios. Que Dios es santo, que Dios es un Dios santo. Y no podemos dejar de insistir, amigos, hermanos, no podemos dejar de insistir sobre ese hecho, en que de llevar de alguna manera nuestra vida, nuestro entendimiento, nuestra alma, de alguna forma, Señor, ayúdame, Señor, yo quiero entender, yo quiero comprender que tú eres un Dios santo. Y de allí la necesidad de que reverenciemos a Dios. ¿Es fácil? No es fácil. ¿Lleva tiempo? Creo que lleva tiempo. A Moisés le tomó 40 años en el desierto antes de poder tener ese encuentro. No lo tuvo al principio cuando llegó al desierto, sino 40 años después. No sé en qué momento de nuestra vida lo alcanzaremos, pero tenemos que ir sobre eso. Pero nosotros somos muy bonchones, nosotros somos muy fiesteros. Y entonces Jacob está allá, pensaba yo, de momento me cruzó ese pensamiento. Jacob está allá en un desierto también. No tiene dónde dormir porque está en el desierto y agarra y pone una piedra de almohada. ¿Qué clase de almohada? Pero puso una piedra de almohada para recostar la cabeza. Y cuando se queda dormido, entonces tiene un sueño, una especie de revelación de que allí están ángeles de Dios que suben y bajan. Y Jacob dice, este lugar es terrible. La presencia de Dios está acá y yo no lo sabía. Pero nosotros decimos, era una escalera que Jacob venía y era la gloria de Dios. Y comenzamos a hacer fiesta y a bailar con aquella imagen de la santidad de Dios, con aquella imagen que Jacob dice, es terrible. Y nosotros hacemos una fiesta y hacemos una fiesta.
No entendemos de qué se trata la santidad de Dios. No entendemos, no tenemos idea de qué se trata la santidad de Dios. No sé si me hago explicar. Y yo estoy muy lejos de entenderlo. Y yo le digo, vamos, yo me uno y le digo, vamos, miremos de otra forma. Y pidámosle al Señor que nos conduzca y que nos ayude a comprender un poco su santidad. Y para que nos podamos acercar con reverencia y para que podamos reverenciarle como Él merece ser reverenciado y adorado. Sí, hay momentos para celebrar, hay momentos para festejar, hay momentos para el pandero, hay momentos para danzar, pero no será en el momento cuando Dios está manifestando su santidad, eso sí le aseguro. No será ahí. No va a encontrar en ningún lugar de la Biblia donde el Dios Santo esté tronando y el pueblo esté haciendo fiestas. No, Señor, eso no lo va a encontrar. Cuando el Dios Santo manifiesta su santidad, el pueblo está temblando y estarán con miedo y estarán humillados y estarán allí, porque el Dios Santo está presente. La fiesta es para otro momento, cuando Dios nos dio la victoria contra los enemigos, cuando Dios nos sacó de la opresión, cuando Dios nos dio la provisión que no teníamos, Señor, gracias, Señor. Pero tiene que haber un lugar, un momento en que vamos y tenemos ese encuentro con el Dios terrible en santidad. Así dice la Biblia, terrible en santidad. Y ese es el Dios verdadero. El Dios de la Biblia no es un Dios solamente el Dios de amor. Ah, tranquilo, Dios te recibe así como eres. No, no es tan así. Eso es una media verdad. Una media verdad, y las medias verdades terminan siendo mentiras. Dios no nos recibe así como somos. No nos puede recibir así como somos porque Él es santo. Entonces por eso el Señor Jesucristo fue clavado en la cruz. Por eso fue crucificado de esa manera tan terrible. Porque no nos podemos acercar y porque Dios no nos puede recibir así como somos. Eso hay que ponerle otra frase. Así como soy de pecador, Señor, vengo a ti. Que tu gracia, que tu sangre me limpie, Señor. Y así luego Dios nos podrá recibir. Luego Dios nos podrá recibir. Que si tus pecados fueren muchos, entonces dice, ven, vamos a ponernos a cuenta. Como dijo el profeta Isaías. Y yo te voy a limpiar de tus pecados y después entonces podrán. ¿Sí me explico? Entonces el Señor le dijo a Moisés, quita el calzado de tus pies. Y esa era una expresión de sumisión, de humildad, pero de sumisión, de respeto, Ese quitarse el calzado era de respeto. Hasta el sol de hoy, los musulmanes con los cuales no compartimos su fe, cuando entran a sus lugares de adoración se quitan las sandalias y entran descalzos, porque así lo aprendieron de sus antepasados. Una expresión de respeto. Nosotros tenemos que cultivar una actitud de respeto para con nuestro Señor. Y la pregunta será luego, ¿cómo usted le muestra respeto a Dios? ¿De qué forma usted le muestra respeto a Dios? Y me pregunto, porque nosotros en estos tiempos tendemos a trivializarlo todo y le restamos importancia y todo lo... Dios le dice a Moisés, guarda distancia, quítate el calzado, como consideración, como forma de mostrar respeto. Algo tendremos que hacer nosotros, que no será quitarnos los zapatos, pero algo tendremos que hacer para mostrarle respeto al Señor, para manifestar nuestro respeto ante el Dios Altísimo, ante el Dios Santo. Ya estamos terminando. Pero Dios también se identificó con Moisés como el Dios que ha venido cuidando de él, el Dios que ha tenido en consideración todo su vivir. Y le dice las siguientes palabras. Adelante. Y Dios le dice a Moisés, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham,
el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es un ajeno, Dios no es alguien ajeno a nuestras vidas, ni siquiera a nuestras familias. Allá muy específicamente porque viene con todo el propósito para con Israel. Y Dios le dice, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y ahora Moisés entiende, es Dios el que me está hablando. Los mandamientos de hombres no tienen mayor importancia. Las normas que nosotros podamos colocar acá cuando nos reunimos no tienen mayor importancia. Que si alguien acá le dice, mire, quítese la gorra cuando venga a la iglesia, pero eso no tiene mayor importancia. Si usted no entiende, si nosotros no entendemos que es Dios el que está detrás del asunto. Que lo que hagamos o dejemos de hacer sea por Dios. Que no pueda decir el Señor, que no diga el Señor, es que los mandamientos míos, ellos los tienen como mandamientos de hombres. ¿Sabe que esa fue la queja del Señor para con el pueblo de Israel? Dijeron, tienen mi palabra como mandamientos de hombres. No le dan mayor importancia. Si usted no está de acuerdo con lo que yo expreso, está bien. Pero asegúrese de que usted tiene la palabra de Dios y que está obedeciendo la palabra de Dios. A fin de cuentas, yo no estoy acá para hablarle de mis puntos de vista, sino para expresar lo que creo que es que muestra y enseña la palabra de Dios. Y creo que todos tenemos que tomar decisiones, porque si nos fuésemos y nos olvidamos, sería como dice Santiago, el hombre que se miró en el espejo y después se olvidó. Y hoy nos estamos mirando en el espejo de la palabra de Dios. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a hacer usted cuando salga de acá? Vamos a orar en unos minutos y nos vamos. ¿Vamos a seguir viviendo de la misma manera? Yo creo que tenemos que pensar cada uno de nosotros, preguntarnos algunas cosas cada uno de nosotros. El pasaje bíblico, el verso 6, termina con las siguientes palabras. Cuando Moisés escuchó que era el Dios de sus padres, dice Moisés entonces se cubrió el rostro. Moisés se cubrió el rostro y dice porque tuvo miedo de mirar a Dios. ¿Ya has visto la zarza ardiendo? ¿Ya escuchaste del amor eterno de Dios? ¿Ya has escuchado del amor eterno de Dios? ¿Conoces acerca de la cruz que fue levantada en aquel monte? Hay una cruz que fue levantada en un monte. Un monte de Dios también en ese entonces. Y en esa cruz que fue levantada en ese lugar también hay un fuego que no se apaga. Lleva 2000 años ardiendo y no se ha apagado. Es el fuego de la justicia y del amor de Dios para con los pecadores como tú y como yo. Qué palabra tan fea, pecador. Pero qué palabra tan real. Pecado es todo aquello que nos separa de Dios. Pecado es todo aquello que nos hace
diferentes que no podamos compartir con Dios. Es todo aquello que nos separa de Dios, que no guarda armonía. Pecado es todo aquello que no guarda armonía con el carácter de Dios. Aunque suena extraña esa palabra, pecado. Cristo murió por los pecadores. Y si tú que me escuchas te reconoces como pecador, entonces la justicia, el perdón y la salvación de Dios vendrán también. Estarán disponibles para ti también. ¿Te estás acercando a ver la extraña obra de Dios? Sí, hay ciertas cosas misteriosas en el obrar de Dios. ¿Será que estás escuchando tu nombre? ¿Será que Dios te está llamando por tu nombre? ¿Y por eso estás acá? ¿Será que Dios te está llamando específicamente a ti? Y por eso estás acá, y por eso estás escuchando, y por eso estás viendo este mensaje. ¿Ya respondiste al mensaje, al llamado? ¿De qué forma vamos a manifestar nuestro respeto a Dios? ¿De qué manera te vas a quitar el calzado como forma de reverenciar su santidad? Hoy podemos tomar una decisión que haga diferencia en nuestra actitud y obediencia para con Dios. Siempre será una decisión, por pequeña que sea, una decisión. Voy a levantarme más temprano, es una decisión, para tener un rato de encuentro con la palabra de Dios. No voy a dejar que el día termine sin tener un tiempo de oración con Dios. Eso es una decisión. Voy a buscar a alguien de la iglesia que me ayude con la Biblia, para entender mejor la Biblia. Eso es una decisión. Voy a ser más cuidadoso y a vigilar más mis pensamientos, para no deshonrar a Dios en mis pensamientos. Eso es una decisión. Voy a evitar ciertos lugares. Voy a renunciar a meterme en ciertas páginas, en ciertos lugares para honrar a Dios. Eso es una decisión. No sé, pero hoy podemos tomar decisiones que hagan diferencias en nuestra actitud para con Dios. ¿Estás tropezando con algo? Todos tropezamos con algo, todos. Proponte superar ese tropiezo. Proponte apoyarte en el Señor y superar ese tropiezo. Y hasta que ya tú dices, ya, por fin, ya superé eso, nunca más. Es una cosa liberadora. Cuando entonces podemos decir, no, yo antes tropezaba con eso, pero ya eso quedó en el pasado. El Señor me dio la victoria. Y no le dé vergüenza pedirle ayuda a alguien, si fuese necesario, para superar sus tropiezos. Porque para eso está la iglesia, para que unos a otros nos ayudemos, nos alemos, nos apoyemos, nos enseñemos, nos exhortemos, nos aconsejemos. Es lo normal. Vamos a orar un minuto. Si usted quiere expresar a Dios una disposición especial
en esta mañana le invito a que se ponga de pie. Y solamente eso, póngase de pie y en su corazón y en sus pensamientos exprese al Señor, presente al Señor lo que usted quiera presentar hoy, relacionado con lo que hoy consideramos. Señor, queremos dar gracias por la realidad de poder estar, Señor, de la realidad de poder entender que estamos ante su presencia, Señor. No vemos una zarza arder, Señor, pero nos basta saber que su presencia llena toda la tierra y que donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, usted prometió estar presente. Y confiamos en su palabra, que usted no es Dios que miente, sino que es Dios de verdad. Estamos acá, Señor, y queremos agradecer por ese registro histórico, bíblico, sobre el encuentro de su siervo Moisés ante su presencia. Y nosotros, Señor, queremos presentarnos también, así como Él se presentó, diciéndole, aquí estoy, Señor. Nosotros queremos en esta mañana decirle también, Señor, acá estoy, Señor, acá estamos. Con todo nuestro ser, Señor, aquí estamos, Señor. Entendemos que usted es un Dios santo. Nosotros no lo somos, pero queremos tener comunión con usted, Señor. Queremos que usted nos diga, Señor, qué tenemos que hacer para acercarnos, Señor, ante su santa presencia, para recibir, Señor, sus palabras, para conocer, Señor, lo que es su buena voluntad, agradable y perfecta para con nosotros. No queremos, Señor, que nuestros pecados, que nuestros tropiezos, Señor, nos estorben y nos impidan, Señor, ver el fulgor, nos impidan, Señor, escuchar su voz. Por ello le rogamos, Señor, que su Santo Espíritu nos asista. Que usted nos bendiga, Señor, personalmente, nos bendiga, Señor, como iglesia, nos bendiga a cada uno en particular. Y solo usted, Señor, sabe la lucha que cada uno de los que estamos acá tiene, Señor. La lucha contra el pecado, la lucha contra las tentaciones, la lucha contra las dudas, la lucha, Señor, contra la debilidad, contra el desánimo, contra el desaliento, Señor. Solo usted conoce, Señor, las pocas fuerzas, Señor, con las cuales a veces nos sentimos, Señor. Pero cobramos ánimo, Señor, al recordar, Señor, que hay un Dios, que usted, Señor, como Dios está allí, Señor, a nuestro llamar. Que usted está allí, Señor, tan cerca, Señor, como nuestra oración, Señor. Y en esta mañana, Señor, queremos rogarle que usted pues nos ayude a dar los pasos necesarios para poder, Señor, adorarle y honrarle con nuestro vivir, como el Dios y Padre Santo que es usted, Señor. Enséñenos y ayúdenos a caminar, Señor, en esa dignidad, en esa rectitud, en ese propósito, en esa libertad, porque su santidad es libertadora, Señor. Que usted quiebre, Señor, todas aquellas cadenas, Señor, que nos mantienen allí, Señor, esclavos, Señor, de pasiones bajas, vergonzosas, indignas. Que usted irradie, Señor,
del fulgor santificador de su presencia sobre nuestras vidas. Gracias por habernos llamado, Señor. Gracias por haber pronunciado nuestro nombre y atraernos ante su presencia. En Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.